coordinadora del grupo de GLP en cilindros o a granel, y en el día de hoy les voy a presentar las reglas de este evento. El webinar se desarrollará en 3 partes fundamentales. En la primera parte, la Comisión de Regulación de Energía y Gas compartirá información relevante sobre la regulación actual en la prestación del servicio público domiciliario de GLP. Luego, la Superintendencia de Industria y Comercio nos ilustrará sobre las buenas prácticas y la importancia de la libre competencia. Por último, la tercera parte estará dedicada a atender las preguntas e inquietudes de nuestros asistentes. Para ello, les invitamos a que participen activamente a lo largo de todo el evento. Vamos a utilizar el chat de esta reunión virtual, donde van a colocar su nombre, la empresa o entidad que representan y a cuál de las expositoras va dirigida la pregunta, es decir, si es a la CREC o si es a la SIC. En este momento le doy paso al director técnico de Energía y Gas Combustible, Jesús Chaparro, quien dará inicio al evento. Hola, buenos días. Buen día para todos. Para la superintendencia, pues es importante este tipo de eventos. Como todos saben, pues se realiza en el marco del Comité de Seguridad de GLP, que pues nos permite realizar este tipo de actividades en coordinación, en compañía de varias instituciones del Estado, y que pues para nosotros es importante presidir. En ese sentido, en nombre del superintendente Dagoberto Quiroga y del superintendente delegado para Energía y Gas, doctor Velandia, le damos la bienvenida, y tal como lo dijo Norma hace unos segundos, los invitamos a participar activamente de este evento. Como saben, vamos a tener la participación de 2 funcionarias, en este caso Mónica Plaza Manrique, asesora de la Comisión de Regulación, y de Natalia Espinosa, de la Superintendencia de Industria y Comercio. Ellas nos van a hacer las presentaciones que están previamente acordadas para este evento. Así que pues le cedo la palabra a Mónica para que demos inicio al webinar. Adelante, Mónica. Muchas gracias, Jesús. Buenos días para todos. Permítanme, ya pongo la presentación. ¿Me están escuchando bien? Sí, señora. Bueno, perfecto. Bueno, como lo mencionaba Norma y Jesús, pues este es un espacio que, digamos, acordamos desde el Comité de Seguridad, en el cual pues vamos a presentar en primera medida desde la Comisión de Regulación de Energía y Gas cuáles son o cuál es la normatividad vigente aplicable a la prestación del servicio público domiciliario de GLP a través de cilindros y tanques estacionarios. Entonces, bueno, empecemos con el esquema regulatorio. La cadena de prestación del servicio de GLP se compone de 4 actividades. La primera actividad es la comercialización mayorista de GLP. Permítanme, Es la comercialización mayorista de GLP, pues la cual consiste en la compra y venta de GLP al por mayor y a granel, con destino específicamente al servicio público domiciliario de gas combustible. El GLP que se comercializa en el mercado mayorista, pues puede provenir de campos de producción, como lo vemos en la diapositiva, de refinerías, o puede ser importado. La siguiente actividad sería el transporte de GLP por ductos, la cual actualmente se da únicamente para el GLP proveniente de la refinería de Barrancabermeja, para, digamos que para el GLP
que viene de otro tipo de puntos de entrega no le aplica este componente denominado transporte por ductos. En esta actividad, digamos, es importante destacar que pues, el transportador asume la custodia del producto desde el momento en el que lo recibe en los puntos de entrada y transfiere su custodia al remitente en los puntos de salida. Continuamos entonces con la actividad de distribución en cilindros y tanques estacionarios. Esta es una actividad que comprende, digamos, 4 principales actividades. La primera es la compra del GLP en el mercado mayorista con destino al usuario final. La segunda viene a ser, digamos, el flete desde el punto de entrega del comercializador mayorista o desde el punto de entrega del transportador, en el caso de que sea un GLP proveniente, como les mencionaba previamente, de la refinería de Barranca Bermeja, hasta las plantas de envasado. La siguiente actividad ya es el envase como tal de cilindros marcados, de acuerdo, digamos, a todo lo que tenemos ya previsto con el esquema de marcas y finalmente, pues, digamos, la operación de esa planta de envasado en la que, pues, digamos, se envasan sus cilindros marcados. En este punto, pues digamos que también es importante señalar que dentro de dicha actividad también se encuentran el flete y la entrega del producto a granel a través de tanques estacionarios que se encuentran, digamos, instalados en el domicilio de los usuarios finales y pues también en la distribución estaría la venta del GLP en cilindros a través de los puntos de venta. Finalmente, la cuarta, digamos, actividad es la comercialización minorista de GLP, que consiste ya propiamente en la entrega de GLP en cilindros en el domicilio del usuario final o en expendios y incluye la compra de este producto ya envasado mediante un contrato exclusivo con un distribuidor. Y pues cuando aplique el flete del producto en cilindros, la celebración de los contratos de servicios públicos con los usuarios y propiamente la atención comercial a los usuarios. Entonces, pues digamos que es importante tener en cuenta que estas son las 4 actividades que en este momento se encuentran reguladas y hacen parte de la cadena de prestación de servicio público de GLP. El marco regulatorio, para que lo tengamos, digamos, presente, tiene pues, unas diferencias para cada una de las actividades. Para la actividad de comercialización mayorista, tenemos, pues, digamos, una regulación de precios de suministro que se encuentra prevista en la resolución 066 del 2007. Aquí se prevé que, digamos que estamos bajo un régimen de libertad vigilada, excepto para Ecopetrol puntualmente, que tiene digamos, un precio máximo de suministro que está previsto también ahí en la resolución 66 del 2007. En cuanto a toda la parte de reglas de conducta en el mercado mayorista, tenemos la resolución CREC 053 del 2011 y sus modificaciones. Esta resolución constituye el reglamento de comercialización mayorista de GLP y en él se encuentran, digamos, consignados tanto los requisitos como las obligaciones de los comercializadores mayoristas, de los compradores, de los usuarios no regulados y, digamos, algunas disposiciones frente a el desarrollo, por ejemplo, de las ofertas públicas de cantidades, todo lo relativo con los contratos que deben contener y demás. Para el caso del transporte por ductos y marítimo, olvidé mencionar en la diapositiva anterior que también se puede dar, digamos, la prestación del servicio a San Andrés, por supuesto, y aquí nos aparece dentro de la actividad, digamos, de transporte, una actividad denominada transporte marítimo.
Entonces, como para que lo tengamos en cuenta. Entonces, aquí les señalo entonces en la actividad de transporte que el régimen tarifario que le aplica es un régimen de libertad regulada. Aquí pues señalamos, digamos, las resoluciones que le aplican. Para el caso de ductos tenemos la resolución 122 del 2008 y para el caso del transporte marítimo la resolución 50 del 2009. Como les señalo, pues el régimen es libertad regulada, es decir que pues digamos hay unas tarifas ya previamente fijadas. En este caso, pues tengamos en cuenta que las reglas de comportamiento se encuentran ya incorporadas en el reglamento de transporte por poliducto, que es la resolución CREC 208 del 2021, que no solamente le aplica al transporte de GLP, sino le aplica, digamos, a todo lo que se transporta por la red de poliductos. Para el caso del transporte marítimo, aún se encuentran vigentes las disposiciones que están en la resolución 92 del 2009, donde pues se señalan, digamos, unas ciertas regulaciones y disposiciones que aplican pues propiamente a este tipo de transporte. Y ya finalmente, no menos importante, para las actividades de distribución y comercialización minorista, pues es importante señalar que el régimen tarifario aquí es la libertad vigilada, es decir, que las empresas determinan libremente su tarifa, pero pues estos precios son vigilados, digamos, para evitar abusos por parte de las empresas y pues la entidad encargada de la vigilancia es quien nos preside hoy el Comité de Seguridad, que es la Superintendencia de Servicios Públicos. Para el caso de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, el régimen es el de libertad regulada. Eso quiere decir que mediante la resolución 236 del 2020 se señaló cuál era la metodología tarifaria y los cargos específicamente pues ya se expidieron mediante la resolución 503.001. En este caso, digamos que todo lo relativo a la normatividad que aplica a esta actividad se encuentra en la resolución CREC 023 del 2008. Este es el reglamento de distribución y comercialización minorista de GLP. Ahí, como en el caso del reglamento de comercialización mayorista, se encuentran, entre otros, los requisitos y las obligaciones tanto de los distribuidores como de los comercializadores minoristas. Y finalmente, pues para que lo tengan presente, la fórmula tarifaria general para el caso de el servicio de GLP a través de cilindros y tanques se encuentra señalada en la resolución CREC 180 del 2009 y para el caso de San Andrés en la 004 del 2010. Entonces, pues digamos que ya entrando en materia, que la idea de hoy es pues contarles específicamente cuáles son estos requisitos y estas obligaciones de los agentes de la cadena. Empezamos por la actividad de comercialización mayorista. Como les señalaba, el reglamento se encuentra establecido en la resolución 53 del 2011. Aquí, importantísimo, no solamente aplica para el caso del comercializador mayorista, sino para todos los agentes, deben organizarse en empresas de servicios públicos de acuerdo con la Ley 142 de 1994. En este orden de ideas también deben de hacer el registro ante la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios e informar del inicio de sus operaciones a la CREC. ¿Quiénes pueden ser comercializadores mayoristas? Así como lo tenemos descrito en la resolución 53, pueden ser el productor de GLP con precio regulado cuando vende su producción a otro comercializador mayorista, a un distribuidor o a un usuario no regulado. Entonces, este es el caso de Ecopetrol puntualmente. El importador de GLP con precio regulado, que sería, digamos, también Ecopetrol cuando se le solicita hacer una importación de GLP. Entonces, cuando él vende su importación a un comercializador mayorista o a un distribuidor o a un usuario no regulado, está también el productor de GLP
con precio libre, es decir, que le aplican las disposiciones de precio libre cuando vende su producción a un distribuidor o a un usuario no regulado. Y finalmente tenemos a las personas jurídicas que importan GLP con precio libre y lo venden a un distribuidor o a un usuario no regulado, o la persona jurídica que vende este GLP con precio libre o con precio regulado, importado o producido por un tercero a un distribuidor o a un usuario no regulado. Entonces ya teniendo identificados quiénes pueden ser comercializadores mayoristas, los requisitos para que estos agentes puedan operar se encuentran descritos en el artículo 4 de la resolución 53 del 2011. Aquí están divididos en dos aspectos, digamos, muy relevantes. El primero es garantizar la transparencia en las operaciones. Para esto, pues digamos que estos comercializadores mayoristas deben disponer de los puntos de entrega acordados previamente en los contratos de suministro para entregar el producto correctamente medido, olorizado y pues con todo el análisis que determine su composición y principales características físico-químicas, y pues efectivamente deben haber registrado estas instalaciones en el SUI. Asimismo, pues ellos, en el caso, pues digamos que puntualmente el comercializador mayorista de precio regulado debe disponer de las aplicaciones tecnológicas, digamos, que le permitan hacer la oferta pública de cantidades y la recepción de la respuesta a la misma. En cuanto a la seguridad, para garantizar la seguridad en la prestación del servicio, el comercializador mayorista debe, para cada uno de los puntos de entrega, contar con las certificaciones de conformidad exigidas en los reglamentos técnicos del Ministerio de Minas y Energía, o pues las condiciones que allí se especifiquen mientras, digamos, se obtienen las certificaciones correspondientes. Asimismo, pues deben mantener, digamos, las pólizas de responsabilidad civil extracontractual que cubran los daños a terceros con sus bienes y personas originadas por sus actividades. Estas pólizas, pues, digamos, no sobra decirlo, deben mantenerse vigentes y, pues, para este caso particular, cubrir cada uno de los puntos de entrega de los cuales disponga el comercializador mayorista. De ahí en adelante, este reglamento contiene específicamente las obligaciones de estos agentes. Entonces, hay un artículo específicamente que señala obligaciones generales, que es el artículo 5. Entonces, antes de suscribir los correspondientes contratos de suministro, es decir, el contrato que debería suscribir el comercializador mayorista con sus compradores, es decir, con sus otros comercializadores mayoristas, con sus distribuidores o con los usuarios no regulados, ellos tienen la obligación de verificar en relación con estos compradores que los agentes comercializadores mayoristas cumplen los requisitos establecidos en el artículo 4 de este reglamento, es decir, los que acabamos de escuchar. Para el caso de los distribuidores de GLP, el comercializador mayorista debe verificar que estos cumplen los requisitos establecidos en el reglamento de distribución y comercialización minorista, que es la CREC 023 del 2008. Y en el caso que se trate, digamos, de distribuidores de GLP por redes, pues que estos cumplen también, digamos, con los requisitos dispuestos en la normatividad vigente que le aplique a la distribución de gas combustible por redes. Asimismo, para el caso de los usuarios no regulados, también pues se debe verificar que están cumpliendo, digamos, con los requisitos y todas las obligaciones que se exigen en el artículo 21 de este reglamento. Entonces, como ven, pues previo a la suscripción de estos contratos, previo a que se realice efectivamente la venta de este producto, pues el comercializador mayorista debe hacer esta verificación. Asimismo, pues digamos que se señalan otro tipo de obligaciones dependiendo, digamos, de la actividad, y estas están descritas en los artículos 6º, 7º, 8º y 9º del reglamento de comercialización mayorista.
tenemos obligaciones por parte de este comercializador mayorista en la oferta y venta del GLP. Entre otras, pues aquí están, por ejemplo, la de abstenerse de ofrecer y vender GLP para el suministro al servicio público domiciliario a comercializadores mayoristas, distribuidores o usuarios no regulados que no cumplen los requisitos establecidos en la regulación, como lo acabamos de señalar. Por ejemplo, el hecho de que ellos tienen que vender el producto a través de contratos de suministro, de acuerdo con lo que está estipulado y con el contenido mínimo de este contrato, que está también en el reglamento. Y, por ejemplo, en el caso del GLP de precio libre, pues el comercializador mayorista debe publicar en su página web las cantidades que tiene disponibles para la oferta, de manera que, por supuesto, se garantice que todos los interesados en adquirir este producto puedan presentar sus ofertas en igualdad de condiciones y oportunidades. En el caso de las obligaciones en la entrega, manejo y medición de GLP, se encuentran, digamos, entre otras, la de entregar este producto a sus compradores en el punto, digamos, de entrega establecido en este contrato de suministro. Y pues deben garantizar la disponibilidad de todos los medios físicos y logísticos para hacer la entrega del producto en cada uno de los puntos de entrega pactados en dichos contratos de suministro. Ahí pues no sobra decirlo, pues este producto debe estar, digamos, correctamente medido y con todas las condiciones de calidad exigidas en la regulación. Y en la regulación. Bueno, en cuanto a las obligaciones en la continuidad del suministro, pues digamos que aquí es importante destacar que el comercializador mayorista debe garantizar el cumplimiento en la entrega de las cantidades del producto tal cual lo pactaron, digamos, en los contratos de suministro, en las cantidades, digamos, previamente pactadas y deberá, entre otras, compensar a los compradores afectados por incumplimientos en las condiciones de entrega, de acuerdo también como con lo que tenemos aquí estipulado en este reglamento. Finalmente, pues en cuanto a las obligaciones que tienen el suministro de información, digamos que principalmente es que se reporte toda la información requerida en los formatos y en las condiciones y plazos establecidos en el SUI, pues que es administrado por la Superintendencia, digamos, de Servicios Públicos. Finalmente, para terminar con este tema de la comercialización mayorista, pues digamos que las obligaciones no solamente vienen dadas desde el vendedor, desde el comercializador mayorista, sino que los compradores de GLP también tienen que tener en cuenta cuáles son sus obligaciones. Estas están previstas en el artículo 10º de la resolución CREC 53 del 2011. Y pues acá señalamos que pues además de las obligaciones específicas que le define, digamos, la regulación para cada uno de estos compradores, todos tienen, digamos, estas obligaciones. Entonces, la primera es efectivamente verificar que el comercializador mayorista a quien le está comprando el producto cumple con los requisitos exigidos por la regulación para el ejercicio de esta actividad. Entonces, fíjense que no solamente es que desde el lado del vendedor deba verificar que el comprador, digamos, cumple con todo lo exigido, sino que ustedes, en el caso de los distribuidores, como compradores en ese mercado mayorista, pues tienen la obligación de verificar que el comercializador mayorista al que ustedes les están comprando ese producto, pues también cumpla con todos estos requisitos. Deberán recibir las cantidades de GLP contratadas, claramente lo que esté de acuerdo con las condiciones previamente pactadas en los contratos de suministro y dentro de los plazos máximos previamente pactados en dichos contratos. En este orden de idea, digamos, análogo a lo que les mencionaba del lado del vendedor, pues deberán compensar al vendedor por el incumplimiento en las condiciones del recibo del producto, pues tal cual lo tenemos señalado en el reglamento.
Entonces, pasando, digamos, a la siguiente actividad, que es la de transporte por ductos. Bueno, aquí simplemente señalar que, pues, digamos que este transporte por ductos está conformado por poliductos, que como ustedes saben, pues son ductos que pueden transportar diferentes derivados del petróleo, como la gasolina, y pues para nuestro caso particular, el GLP, o propanoductos, pues que son ductos que solamente se utilizan para transportar GLP. Aquí, pues como les señalaba un poco en la introducción, se rige por el régimen de libertad regulada. Entonces aquí la tarifa, digamos que varía según el ducto utilizado y la distancia transportada. Este cargo, pues solamente, como les señalaba, lo aplican los distribuidores que adquieren el producto proveniente de la refinería de Barranca Bermeja y pues lo transportan hasta cada uno de los diferentes puntos terminales del sistema de transporte. Para el caso particular de San Andrés, pues es importante decir que los costos del transporte de GLP incluyen una estampilla a San Andrés y que la entrega de este GLP en camiones no se estaría considerando como parte del transporte por ductos. Esta actividad pues se define como flete en la actividad de distribución, que pues ya lo veremos más adelante, pues para que no se confunda. Aquí es importante también señalar que, como les mencionaba, el reglamento de transporte por poliductos incluye pues también, digamos, lo relativo al transporte de GLP. Está consignado en la resolución CREC 208 del 2021 y trae pues una serie también de requisitos y de obligaciones. Entonces, entre las obligaciones del transportador, pues se señalan obligaciones respecto al acceso al servicio público del transporte por poliducto, de la operación del sistema de transporte, obligaciones respecto al reporte, digamos, de información, manual de operaciones del transportador, especificaciones de calidad del producto y pues otras tales como la celebración de un contrato de transporte con los remitentes, pues digamos que donde se establezcan todas las condiciones del servicio, debe cumplir con toda la normatividad, digamos, ambiental vigente, cumplir con toda la normatividad aduanera y algo muy importante, pues era la publicación del boletín de transporte por poliducto, donde están pues especificadas, digamos, todas las cosas relativas al transporte por poliducto, cómo se hacen las nominaciones y demás. Y también pues ahí se encontrará publicado el manual de transporte, de operaciones del transportador, que pues claramente pues todos los que hacen uso de este medio de transporte pues pueden revisar. Hay algo, digamos, muy importante de este reglamento y es que el objetivo principal es que se asegurara el libre acceso de terceros a este servicio sin discriminación, que estuviera, digamos, como de conformidad con todas las leyes y pues que se le ofrezca a los distintos agentes que hacen uso del sistema de transporte condiciones óptimas para la operación y prestación de este servicio público por poliducto. Ya pues hablamos, digamos, de las obligaciones del transportador, pero pues también el remitente tiene obligaciones, digamos, muy específicas. Acá solamente señalo como las principales, entre ellas está, pues, digamos, la obligación homóloga a la que ya señalábamos para el caso del transportador, y es que se celebre un contrato de transporte con este transportador donde estén pues especificadas todas las condiciones de servicio, deben nominar oportunamente al transportador las cantidades requeridas, deberán entregar y recibir las cantidades de acuerdo con la programación de entregas y recibos y cumplir con el manual de operaciones del transportador y demás, digamos, normatividad vigente. Hasta ahí, digamos que con el tema de transporte, pues les mencionaba que también existe otro tipo de transporte que es el transporte marítimo a San Andrés, en cuyas, digamos, disposiciones se encuentran previstas en la resolución 92 del 2009. Pasando, digamos, a la tercera actividad en la cadena de prestación del servicio
de GLP tenemos la distribución. Entonces aquí tenemos la distribución a través de cilindros y tanques estacionarios, como les he mencionado, digamos, a lo largo de la presentación. Esto se encuentra descrito en la resolución 23 del 2008. Ahí está el reglamento al que deben sujetarse, digamos, todas estas empresas y las actividades que realiza este agente. Como lo mencionábamos, pues era la compra del GLP en el mercado mayorista con destino al usuario final, el flete, que era del que yo les mencionaba hace un momento, que no debe confundirse con el transporte, porque es un flete que va desde los puntos de entrega directa del producto o desde los puntos de salida del sistema de transporte hasta las plantas de envasado. Entonces, ese es como el transporte por carro tanque, que hace parte de la actividad de distribución, el envasado de los cilindros marcados de su propiedad, la operación de su planta de envasado correspondiente, el flete de entrega de producto a granel a través de tanques estacionarios pues, que ya estén instalados en el domicilio de los usuarios finales y finalmente la venta de cilindros a través de puntos de venta. Esta es una actividad que se encuentra en competencia, por eso como les mencioné al inicio de la presentación, el régimen tarifario que le aplica es un régimen de libertad vigilada que pues digamos cada empresa está en la libertad de definir su tarifa pues claramente con la vigilancia y control de la Superintendencia de Servicios Públicos. A estos distribuidores de GLP se les asigna lo que denominamos capacidad de compra. Estas disposiciones están previstas en la resolución 063 del 2016 y se señala que, digamos, se define una capacidad de compra en función de los activos que tengan reportados los distribuidores en el SUI. Activos, me refiero a cilindros y tanques estacionarios. Bueno. Estos distribuidores tienen, así como los comercializadores mayoristas, unos requisitos, digamos, muy específicos para su operación que están descritos en el artículo 4 del reglamento que está consignado en la 023 del 2008. Pues en primer lugar, deben organizarse en empresas de servicios públicos de acuerdo con lo estipulado en la ley 142 del 94, deberán realizar el registro ante la superintendencia e informar a la comisión del inicio de sus actividades, deben operar las plantas de envasado a través de las cuales se surte a sí mismo de cilindros envasados para la comercialización minorista al usuario final o surte a los comercializadores minoristas con los cuales tenga un contrato de suministro de GLP envasado. También, digamos que a través de estas plantas de envasado, este distribuidor llena las cisternas con las cuales abastece tanques estacionarios ubicados en los domicilios de los usuarios finales. Digamos, aunada con este requisito anterior de operación de plantas de envasado, pues este distribuidor debe contar con las certificaciones de conformidad y o calidad, digamos, exigidas en el reglamento técnico vigente del ministerio para cada planta envasadora que opere y para cada uno de los procesos asociados. Asimismo, debe mantener, pues, digamos, pólizas de responsabilidad civil extracontractual que cubran los daños a terceros en sus bienes y personas originados por sus actividades y, pues, mantener contratos escritos con los comercializadores mayoristas para adquirir de estos el producto a granel. Entonces, este es el homólogo, digamos, al del comercializador mayorista cuando hablamos de los contratos de suministro. Este distribuidor debe contar con una flota de vehículos suficiente para atender, digamos, su mercado y debe contar con los certificados de aprobación técnica de los vehículos para el transporte de GLP. Debe ser propietario de los cilindros que envasa, los cuales deberán estar certificados y marcados.
debe establecer una oficina de peticiones, quejas y recursos, donde pues tiene la obligación de recibir, atender y tramitar, pues digamos, todas las peticiones de sus usuarios en relación con la calidad y la seguridad de los cilindros que hayan envasado. Y finalmente, pues tener una línea de atención de emergencias las 24 horas del día, pues con personal calificado. Pues fíjense que pues estos requisitos son muy importantes y debe darse cumplimiento a todos los requisitos para poder operar. Sí. Digamos, en los artículos siguientes, en la resolución 23 del 2008, ustedes pueden, digamos, observar cuáles son las otras obligaciones, que tienen estos agentes, digamos, en la cadena y al ejercer su actividad. En cuanto a la última actividad, que normalmente viene, digamos, un poco aunada con la anterior, está la comercialización minorista en cilindros y tanques estacionarios, como les señalé en un principio. Digamos que aquí es importante señalar que este agente entrega el GLP en cilindros en el domicilio del usuario final o en expendios y que compra el producto envasado mediante un contrato exclusivo con un distribuidor. Realiza efectivamente la venta en expendios. Recordemos que digamos que tanto los expendios como los puntos de venta, las plantas de envasado, las plantas de almacenamiento están sujetos, digamos, a los reglamentos técnicos vigentes del Ministerio de Minas y Energía. Como les señalaba, pues esta actividad pues está sujeta al reglamento de distribución y comercialización minorista. También es una actividad de competencia. Eso quiere decir que está sujeto al régimen de libertad vigilada y se cobra, digamos, prepago de acuerdo como a lo que está establecido en la resolución 001 del 2009. Este agente también tiene muy especificados cuáles son sus requisitos para la operación. Están en el artículo 5 del reglamento de distribución y comercialización minorista, empezando por la que señalábamos para las otras actividades, que es organizarse en empresas de servicios públicos de acuerdo con la ley 142 del 94. Y debe realizar, pues, asimismo el registro ante la superintendencia e informar del inicio de sus operaciones a la Comisión de Regulación de Energía y Gas. Este agente debe entonces, para operar, contar con una flota de vehículos de transporte de cilindros suficiente para atender su mercado. Debe contar con las certificaciones de conformidad de cumplimiento del reglamento técnico establecido pues, por el Ministerio de Minas y Energía para los depósitos de cilindros que utiliza en el desarrollo de su actividad, así como para los expendios. Debe mantener pólizas de responsabilidad civil extracontractual que cubran, digamos, todos los daños a terceros en sus bienes y personas originados por sus actividades y establecer una oficina de peticiones, quejas y recursos, como en el caso del distribuidor, la cual tiene, digamos, la obligación de recibir, atender, tramitar, responder todas las peticiones, quejas y recursos, tanto verbales como escritos, que presenten sus usuarios en relación con los servicios que presta la empresa. Esta empresa también debe contar con una línea de atención de emergencias las 24 horas. Y esto es importante señalarlo, pues ya lo hemos dicho anteriormente, pero este comercializador minorista debe establecer un contrato de suministro de GLP envasado con un único distribuidor. Entonces tengan en cuenta que son contratos, digamos, de exclusividad en los términos pues, que se encuentran establecidos en este reglamento, y esto pues con el objeto de contar con el producto para comercializar a sus usuarios finales. Debe también definir las condiciones uniformes del contrato de servicios públicos.
bajo el cual, digamos, está dispuesta a prestar este servicio a los usuarios finales, y estas condiciones deben ser establecidas de acuerdo con lo dispuesto en la ley, la regulación, pues la demás normatividad vigente. Las condiciones uniformes del contrato deben ser lo suficientemente divulgadas, pues, en el territorio donde se prestan sus servicios, tanto así que, pues, debería estar, digamos, publicado su contrato de condiciones uniformes para que los usuarios en general tengan acceso al mismo. Ya digamos que con esto terminamos esta parte de la presentación, no sin antes pues señalarles que es importante que ustedes tengan en cuenta como agentes de la cadena de prestación del servicio público de GLP que toda la regulación se encuentra prevista tanto en los reglamentos de la comisión como en los reglamentos, digamos, técnicos del Ministerio de Minas y Energía. Lo más importante, digamos, tener en cuenta que para el caso de la comercialización mayorista, la regulación vigente es la resolución CREC 053 del 2011 y sus modificaciones. Para el caso del transporte por ductos, estamos hablando del reglamento de transporte por poliductos, que es la resolución 208 del 2021, y finalmente para la distribución y la comercialización minorista, la resolución 23 del 2008. Muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Mónica, por tu presentación. Quiero recordarle a todos nuestros participantes que si tienen alguna duda o pregunta respecto a la presentación que acabamos de recibir, recuerden que pueden hacerlas a través del chat, que al final de nuestra sesión daremos lectura de estas y serán respondidas por la comisión. Bueno, también quiero recordarles que en el chat de esta reunión se encuentra el link de asistencia para que lo diligencien y en este momento le damos paso a nuestra segunda conferencista, la abogada Natalia Espinosa. Natalia Espinosa es abogada especialista en Derecho Administrativo, Económico y de Mercados de la Universidad Externado de Colombia, con amplia trayectoria en el sector público, vinculada a la Superintendencia de Industria y Comercio desde hace 6 años en diversos grupos de trabajo, como el Grupo Elite contra Colusiones, Oficina Asesora Jurídica, y recientemente en la Dirección de Cumplimiento de la Delegatura para la Protección de la Competencia. En este momento cedemos la palabra a nuestra conferencista Natalia Espinosa y Francisco, nos confirmas cuando ya estés presentando. Dame un segundito, ya comparto. Por favor, me confirman si están viendo. Listo, ya estoy compartiendo. Por favor, me confirman si ven. Sí. Sí, señor. Sí, señor. Estamos viendo bien. Listo, perfecto. Buenos días para todos. Muchas gracias, Norma, por la presentación y muchas gracias por la invitación. Como les decía Norma, en el día de hoy estoy representando a la Superintendencia de Industria y Comercio como autoridad máxima de protección de la competencia en Colombia. Siguiente diapositiva, por favor. Y básicamente mi intervención lo que quiere significar o llegar a ustedes es traerles un breve marco normativo, generalidades y algunas de las buenas prácticas del manejo de GLP respecto a la libre competencia económica en Colombia. Adelante, por favor. Como definiciones de libre competencia en Colombia, podemos traer varias. Una de ellas es aquella posibilidad efectiva que tienen los participantes en un mercado de concurrir a él en contienda con los demás, con el objeto de ofrecer y vender bienes o servicios a los consumidores y de formar y mantener una clientela. Otra puede ser el conjunto de esfuerzos que desarrollan los agentes económicos
que actuando independientemente rivalizan buscando la participación efectiva de sus bienes y servicios en un mercado determinado. Otra definición es aquella que nos trae la Corte Constitucional en la sentencia C-535 del 97, donde consagra la libre competencia como un derecho individual que entraña tanto facultades como obligaciones. En una perspectiva objetiva, la libre competencia adquiere el carácter de pauta o regla preservada por los poderes públicos, cuya primera misión institucional es la de mantener y propiciar la existencia de mercados libres. Aquí lo que la Corte Constitucional nos determinó es que corresponde a la ley no solamente el alcance de esa libertad económica, sino además disponer que el poder público impida que se obstruya o se restrinja y se evite o controle cualquier abuso que las personas o empresas hagan de esa posición dominante en el mercado nacional. Entre los distintos modelos de organización del mercado, hay un micrófono abierto. Vea, le dicto. Gracias. Entonces, entre los distintos modelos de organización del mercado, la Constitución ha optado por uno que privilegie la libre competencia, para lo cual se reserva la ley, y vale decir, el gobierno democrático, la función de velar porque se configuren las condiciones que lo hagan posible. Entonces, así las cosas, la libre competencia en Colombia puede darse siempre y cuando los empresarios no sean afectados por malos actos que rompan con esa sana competencia en el mercado, ya que sería un acto ilegal que sobrepasaría los límites de la Constitución y de las leyes especiales. Quien provoque estos actos, muy seguramente recibirá una sanción o podrá ser demandado por el competidor afectado, que reclamará la respectiva indemnización de los perjuicios. La existencia de la libre competencia como un principio rector de toda economía del mercado representa entonces un elemento central, no únicamente para el desarrollo económico, sino también para un aspecto social, al permitir el ejercicio de la libertad de la empresa. El libre funcionamiento de los mercados es la mejor manera de asignar bienes y servicios y asegura que estos sean producidos eficientemente y al menor costo, ofreciendo al consumidor final un bien de alto nivel y de alta calidad, y además de eso, asequible a todo el mercado. Una de las principales características entonces de una economía de libre mercado es la existencia de numerosos mercados de bienes, servicios e insumos altamente competitivos que asegure que los recursos escasos sean asignados de manera eficiente. Todo esto permite entonces que los consumidores finales puedan elegir lo mejor que se adapte a sus necesidades, logrando así una mejor relación de calidad y precio en todos los productos, y de esta forma se tiene un mercado competitivo y así las empresas tienen un mayor éxito y ofrecen los bienes y servicios de mejor calidad y a menor precio que sus competidores. Entonces, podríamos concluir que la libre competencia constituye, sin lugar a duda, un estímulo muy importante para que las empresas de bienes y servicios permitan que éstas mejoren su oferta y obtengan resultados muy importantes para la innovación, para el progreso tecnológico, la búsqueda de medios mucho más eficientes de producción, distribución y comercialización. La libre competencia genera la creación de nuevas empresas, más empleos, más poder adquisitivo en las familias, lo cual
sin duda alguna se evidencia la reactivación de la economía de los países. Entonces, tenemos también ahora las características de la libre competencia. Como les comentaba hace un momento, dentro de esas características de esa libre competencia encontramos la libre entrada y salida de agentes económicos, libre interacción de oferta y demanda de que determinan los precios, autonomía de los agentes económicos y la eficiencia es la que permite que los agentes económicos permanezcan en el mercado. Otro punto importante que merece mucho la pena resaltar es que la libre competencia ofrece mayor seguridad de inversión a las empresas extranjeras, así como también la productividad nacional se afianza con bienes y servicios de alta calidad para el consumo, creando mayor innovación y producción para el bienestar de la economía y, por supuesto, para el consumidor final. Podemos puntualizar, entonces, que la importancia de la libre competencia económica para las empresas de bienes y servicios permite una mayor eficiencia para los mercados tanto a nivel nacional como para la inversión extranjera, así como también ofrece a la población mayor calidad y precios rentables, fomentando el desarrollo económico e impulsando el crecimiento y el poder adquisitivo. Podría seguramente seguir nombrando innumerables beneficios de la importancia y las características de la libre competencia, pero podría concluir mencionando algo que considero relevante y es que permite además fortalecer a las pequeñas y medianas empresas dándoles oportunidades equitativas para competir y participar en la economía, así como también equilibrar los intereses de los consumidores, de los productores, de los mayoristas, minoristas y los intereses públicos y privados, ofreciéndole al consumidor final siempre precios competitivos. Adelante, por favor. Entonces aquí lo que vemos en este esquema es, tenemos unas autoridades de competencia que aplican las leyes de competencia. La Superintendencia de Industria y Comercio a partir de 2009 se constituye como la autoridad máxima de protección de la libre competencia en Colombia, aplicando las leyes de competencia que se han creado para tal fin. Además de eso, tenemos la figura de la abogacía de la competencia, que es una de los grupos o de las coordinaciones dentro de la Delegatura de Protección de la Competencia, que digamos que dentro de sus funciones relevantes tiene pues asesorar al gobierno en la protección de la competencia para la elaboración de los proyectos que estimulen la libre competencia de los mercados, el desarrollo de estudios de mercado para identificar fallas en la competencia generadas por esas normas vigentes. Dentro de sus funciones también se encuentra la promoción de la competencia por medio de actividades como socialización de normas y educación, y también la verificación de proyectos de regulación para promover y mantener la libre competencia de los mercados, entre pues, sus múltiples funciones. Entonces, como les decía, generan estos estudios para asesorar al gobierno respecto de las políticas de libre competencia, y lo que hace los políticos y los legisladores es la desregularización, la liberación y ese libre comercio, que genera ¿qué? Más competencia en los mercados, es decir, entrada y salida, innovación de productos, mayor crecimiento de la productividad en los sectores de la competencia, que genera, sin duda alguna, un crecimiento económico y además mejores precios y bienes y servicios. Adelante, por favor. Entonces, la libre competencia económica genera beneficios económicos y además de eso tiene unos objetivos legales.
Dentro de los beneficios económicos más importantes encontramos bienes y servicios de menor precio, mayor calidad de bienes y servicios, más eficiencia y productividad, más desarrollo económico, variedad de productos, bienestar del consumidor, democracia y además de eso el incentivo a la iniciativa privada y la innovación. En términos económicos generales, el mercado designa que el conjunto de personas y organizaciones que participan de alguna forma en la compra y venta de los bienes de servicio o en la utilización de los mismos. Además, tiene como principal función poner en contacto a oferentes y demandantes y regular mediante el mecanismo de los precios e intercambio de bienes y servicios. Entonces, en el mercado existen diversos agentes que se influyen entre sí, dando lugar a un proceso dinámico de relación entre ellos. El mercado está rodeado de varios factores que ejercen en mayor o menor grado una determinada influencia sobre esas relaciones y estructuras del mismo. Como les decía, encontramos muchos bienes y servicios, muchos competidores, mucha más eficiencia y mucha más producción, que recae, por supuesto, no solamente en las pequeñas y medianas empresas, sino en los consumidores finales. Por otro lado, encontramos los objetivos legales. Dentro de los objetivos legales tenemos la ley, o los tenemos enmarcados en la ley 1340 de 2009, que tiene por objeto actualizar la normatividad en materia de protección de la competencia para adecuarlas a las condiciones actuales de los mercados, facilitar a los usuarios su adecuado seguimiento y optimizar las herramientas con que cuentan las autoridades nacionales para el cumplimiento del deber constitucional de proteger la libre competencia económica en todo el territorio nacional. Su principal objetivo es velar por la observancia de las disposiciones sobre protección de la competencia. También nos trae algún decálogo de la atención de las reclamaciones o quejas hechos por los que se pudieran implicar su contravención, dar trámite a aquellas que sean significativas para alcanzar sus propósitos, la libre participación de las empresas en el mercado, bienestar de los competidores y además, bueno, la eficiencia económica y además algo que les había mencionado hace un rato y es que constituye a la Superintendencia de Industria y Comercio como Autoridad Nacional de Protección de la Competencia para que conozca en forma privativa de las investigaciones administrativas, imponga multas, adopte decisiones administrativas por infracción a las normas de protección de la competencia y así como en relación a la vigilancia administrativa del cumplimiento de las disposiciones sobre competencia desleal. Eso más adelante se los explicaré que conocemos también o tenemos facultades jurisdiccionales para conocer de asuntos que afecten la libre competencia de los mercados y de los consumidores. Adelante, por favor. Entonces, dentro del régimen legal que protege o que ampara la libre competencia económica, encontramos la Ley 155 de 1959, digamos que es la más antigua, por la cual se dictan algunas disposiciones sobre prácticas comerciales restrictivas de la competencia. El decreto 2153 de 1992, por el cual se reestructura la Superintendencia de Industria y Comercio, se dictan algunas otras disposiciones sobre prácticas comerciales anticompetitivas, especialmente las conductas que veremos más adelante respecto del artículo 46, 47, 48, que son los acuerdos, actos o convenios que atenten contra la libre competencia. Y encontramos también la ley 1340 de 2009, que tiene por objeto la actualización de la normatividad en materia de protección de la competencia y adecuarla como a condiciones actuales de los mercados
facilitando a los usuarios su adecuado seguimiento y la optimización de las herramientas con que cuentan las autoridades nacionales para el cumplimiento del deber constitucional de protección de la libre competencia económica en el territorio nacional. Como les mencionaba, digamos que su principal objetivo es velar por la observancia de las disposiciones sobre protección de la competencia, atender las reclamaciones, quejas, y como les digo, dar trámite a aquellas que sean significativas para alcanzar en particular, digamos que el propósito más importante, que es la libre participación de las empresas en el mercado y el bienestar de los consumidores y la eficiencia económica. También tenemos la Ley 256 de 1996, que tiene por objeto garantizar la libre y leal competencia económica mediante la prohibición de actos o conductas de competencia desleal en beneficio de todos los que participen en el mercado. Entonces, la ley 256 nos trae acá una lista de cuáles son esos actos que se consideran como actos de competencia desleal. Por ejemplo, los actos de desviación de clientela, los actos de desorganización, actos de confusión, actos de engaño, actos de descrédito, de comparación, imitación, explotación a la reputación ajena, violación de secreto, inducción a la ruptura contractual, violación de normas, etc. Digamos que en esta norma se encuentran listados y un poco más detallados. Pero digamos que aquí encontramos todas esas conductas que entre competidores no deben realizar. No desviar la clientela, no desorganizar internamente una empresa con el objeto de conseguir un bien particular. Toda conducta que tenga como objeto o por efecto crear una confusión de alguna actividad. Algún acto de engaño, inducir en error al público sobre alguna actividad o sobre las prestaciones mercantiles, algún acto de descrédito, utilización o difusión de indicaciones o aseveraciones incorrectas o falsas, u omitir la veracidad de alguna de ellas, o igual cualquier tipo de práctica que tenga por objeto o como efecto desacreditar la actividad o la prestación que realice algún agente del mercado. Como les digo, todas estas conductas se encuentran listadas en esta ley que les menciono y pues que por supuesto digamos, tienen una repercusión en el mercado y que son conocidas por la Superintendencia de Industria y Comercio. Adelante, por favor. Bueno, dentro de la competencia de industria y comercio en materia de libre competencia económica tenemos dos funciones principales, o dos, digamos, no funciones, pero sí dos vías, digámoslo así. Entonces, tenemos unas administrativas, que es la protección del interés general, la protección del mercado. Aterrizándole un poco en el mercado, estaríamos la protección del mercado de GLP. ¿Cómo podemos proteger el mercado y los agentes que concurren al mercado? La actuación se puede iniciar de oficio o por solicitud de un tercero. También es posible que estas actuaciones administrativas inicien por conocimiento de alguna otra autoridad de control, Fiscalía, Procuraduría, Contraloría, incluso a veces se reciben denuncias de forma anónima. Dentro de esta función administrativa no hay un carácter indemnizatorio para ninguna de las partes. Se pueden imponer multas, sí, pero con el fin de proteger el mercado en general. Por otro lado, encontramos las funciones jurisdiccionales. Como les explicaba hace un rato,
la ley 1340 de 2009 no solo nos constituyó como autoridad de protección máxima de la libre competencia económica, sino además le entregó facultades jurisdiccionales o de juez a la superintendencia para proteger intereses particulares, dirimir conflictos entre particulares. En este caso, entonces, se debe demostrar un interés específico y particular, ya no una afectación al mercado general, sino particular. Y en este caso, sí se puede perseguir una indemnización al sujeto afectado. Adelante, por favor. Acá entonces, como les mencionaba antes, rápidamente les voy a mencionar cómo surte un proceso administrativo de carácter sancionatorio. Como les decía, en este no se persigue una indemnización particular, porque lo que se busca es la protección del mercado en general y de los competidores que participan en ese mercado. Es una investigación de carácter administrativo, sancionatorio y que, por supuesto, desencadena, sí, de llegar a ser encontrado que incumple o infringe las normas, sí existe la posibilidad de una sanción, más no de una indemnización. Entonces, como les explicaba hace un rato, inicia con una queja o una averiguación, una queja que nace de una autoridad de carácter administrativo, a petición de parte, de forma anónima, etcétera, o incluso de una facultad oficiosa de la que está revestida la Superintendencia de Industria y Comercio. Dentro de esta queja o averiguación preliminar pueden suceder dentro de esta queja pueden suceder dos cosas. Puede encontrarse que no existe mérito para continuar con la queja, que no hay razones, ni de hecho ni de derecho para continuar adelante, y lo que hacemos es un cierre de la queja con un oficio remisorio y se le comunica únicamente al quejoso que su queja no continuará pues a la siguiente etapa. Por otro lado, lo que puede suceder es una apertura de una averiguación preliminar mediante un memorando interno donde existen suficientes indicios para continuar adelante con la investigación. A partir de este momento, la decisión se comunica mediante un memorando interno, pero ya existen suficientes indicios o pruebas que nos den cuenta de alguna afectación en el mercado. Allí puede existir un cierre de esa averiguación preliminar mediante un acto administrativo, una resolución de cierre o una apertura de investigación. A partir de este momento se adquiere la calidad de investigado y se individualiza a las partes o a los competidores del mercado que estén siendo presuntamente investigados, o presuntamente no, que estén siendo ya investigados porque están individualizados, podrán ejercer su derecho a la contradicción y defensa. Esto se hace mediante una resolución de apertura de investigación. Asimismo, se hace una resolución de archivo de averiguación preliminar si, por el contrario, no se encuentra mérito para continuar adelante con la investigación. Nuevamente, si estamos en una apertura de investigación, tenemos una etapa probatoria, tenemos una audiencia única de argumentación verbal que concluye, tiene un periodo probatorio y demás, que concluye con un informe motivado que da cuenta de si definitivamente después de todo ese periodo probatorio se concluye que se afectó o no el mercado o se infringieron o no las normas de libre competencia económica. Este informe motivado lo firma o lo produce o se produce dentro de la Delegatura de Protección de la Competencia y se da una recomendación de sanción o una recomendación de archivo de investigación. Ya en cabeza del Superintendente de Industria y Comercio será el encargado pues de confirmar o no esta recomendación de sanción. Adelante, por favor.
El régimen legal de libre competencia económica. Específicamente vamos a hablar de los carteles. Los acuerdos entre competidores con efectos anticompetitivos son comúnmente denominados carteles. Pueden existir acuerdos tanto en diferentes niveles de la cadena productiva como en el mismo eslabón. Es decir, puede haber acuerdos verticales u horizontales. Los carteles son sancionados o tienen repercusiones jurídicas tanto por objeto como por efecto. ¿Eso qué quiere decir? Que el solo hecho de poner en marcha el plan para ejercerlo, se concluya o no, igual tiene la sanción. Igual está afectando en el mercado porque afecta la concurrencia de los demás competidores en el mercado. Así cumpla su objetivo o no lo cumpla. Los carteles se consideran graves infracciones al régimen general de libre competencia. No sé si la persona que está proyectando puede darle play al video, por favor. Es un video muy corto. No sé si tiene audio. ¿Ahí escuchan? Yo no escucho. Vale, regálenos un segundo. Gracias. Hoy presentamos Libre Competencia. ¿Ahí escuchan? Sí, señor. Hoy presentamos Libre Competencia. ¡Tamales! ¡Tamales! ¡Ya los tamales! ¡Tamales! ¿Cuánto cuesta un tamal? A solo 2.000 pesos, señor. Tamales, tamalitas, a solo 1.500 pesitas. Promoción, tamales a 1.500, más el chocolate y el queso. Bendito Dios. Y me encima insulto a arepa, pues claro que se lo compro, ni modo que muera. ¡Me robó el cliente! Ese cliente es mío, yo llegué primero. Vea, entre tamaleros no nos pisemos las hojas. ¿Qué tal si acordamos un precio para ambos, ah? Buena idea, así no competimos y ambos salimos ganando. Desde ahora, tamales a 3.500 pesos. Al día siguiente. Socio, camine desayunamos tamal. Vea que encima en chocolate y queso y solo por 1.500. No, yo lo siento, pero esa promoción acabó. Tamales a 3.500 pesos. Bendito Dios, ni que llevaran huevos de pescado. ¿Y usted a cuánto? A 3.500. Socio, esos tamalitos están como caros, pero si no hay de otra. ¡A 1.000! ¡Ricos! ¡Deliciosos tamales! ¡A 1.000! ¡A 1.000! ¡Otra voz! Bendito Dios, a 1.000 pesos, pues deme 2. Nos está dañando el negocio con sus precios. Pero es un precio justo. ¡Qué justo ni qué nada! Venda sus tamales a 3.500 como nosotros. Yo voy a vender mis tamales al precio que yo quiera. Ah, pues entonces nosotros los vamos a vender a 500. Pero eso no valen ni las hojas. Van a entrar en pérdidas. Se equivoca, usted va a quebrar porque nadie le va a comprar. Luego todos los clientes serán para nosotros y cobraremos lo que queramos. ¡A luchar por el consumo responsable! ¡Alto ahí, delincuentes! Ustedes están violando el derecho a la libre competencia. Ninguno es delincuente, cevichica. ¿De qué derecho nos habla? El derecho a la libre competencia es un derecho colectivo que todos merecemos, tanto consumidores como comerciantes y empresas. Los elementos con los que usted compite en el mercado, como el precio, las cantidades y calidades de los productos, no se pueden acordar entre competidores. Es como si en un partido de fútbol ambos equipos acordaran un resultado. Al no sacar lo mejor de sí para ganar, cometen un fraude con los hinchas, los demás equipos del torneo e incluso con ellos mismos. Entonces, lo mejor es que cada uno venda sus mejores tamales al mejor precio posible. Así no se engaña al cliente, ni se perjudica la competencia. Y además se salvan de las multas. Eso es correcto. Cevichica, ¿cómo vamos? Profesor, hemos aumentado los niveles de consumo responsable un poquitico. ¡Hemos cumplido!
Gracias. Quiero hacer varias acotaciones después de este video. Acá vemos un montón de prácticas o un montón de no solamente el acuerdo de precios, que digamos que en este mercado no se ve tanto, pero acá también vemos actos de competencia desleal. Y además de los actos de competencia desleal, me voy a anticipar un poco a las buenas prácticas, que finalmente es lo que nos ocupa el día de hoy. Para generar buenas prácticas en un mercado, lo primero que tenemos que hacer es actuar como buenos agentes en el mercado. Y no solamente actuar como buenos agentes en el mercado es no meterme con mis otros competidores, es hacer las cosas como las debo hacer, es cumplir con la normatividad. Porque en este caso entiendo que el mercado de GLP requiere no solamente estar inscrito, sino cumplir con con cierto número de requisitos para operar. Entonces, los cilindros, las plantas envasadoras, además de eso que hay un tema de responsabilidad aquí por la seguridad que esto afecta, ¿no? Entonces, digamos que las buenas prácticas vienen no solamente de portarme bien yo como competidor en el mercado, sino actuar en igualdad de condiciones o comparecer al mercado en igualdad de condiciones, porque no es lo mismo que un competidor que no tenga planta a uno que sí lo tenga, a una que usa juiciosamente sus pipetas debidamente marcadas y debidamente, o pues como le ordena la normatividad, frente a uno que no lo hace, o uno que está desviando la clientela, o uno que está confundiendo al mercado. Entonces, si se dan cuenta, en este mercado, en este video encontrábamos no solamente la conducta de la cartelización, de vamos a organizarnos para crear un mercado que finalmente está afectando no solamente a los competidores, sino al consumidor final, sino los actos de competencia desleal dentro del mercado que nos encontramos. Adelante, por favor. Bueno, dentro del régimen legal de la libre competencia, como les decía, encontramos la prohibición general, que es el artículo primero de la Ley 155 de 1959, que, como les decía, es como la regla general de la cláusula general de libre competencia, y los acuerdos entre competidores, el artículo 47 del decreto 2153 de 1992. Ese sí quiero leérselos porque me parece importante que tengan claro el concepto. Entonces, los acuerdos contrarios a la libre competencia para el cumplimiento de las funciones que refiere el artículo del presente decreto se consideran contrarios a la libre competencia los siguientes acuerdos: los que tengan por objeto o efecto la fijación directa o indirecta de precios. Lo acabamos de ver. Digamos que en este mercado no se ve tanto, pero en otros mercados encontramos que el acuerdo de precios no solamente afecta a los competidores que no están en el cartel, sino el consumidor final que viene a pagar un producto más caro. Los que tengan por objeto o como efecto determinar condiciones de venta o comercializar discriminatoriamente con terceros. Los que tengan por objeto o como efecto repartir los mercados. Entonces, mire, tranquilo, yo me encargo de una zona, usted de otra zona y no nos peleamos. Y finalmente, ¿quién es el afectado? El consumidor final y los competidores que no pueden o que están fuera del cartel. Los que tengan como o por objeto o como efecto la asignación, repartición o limitación de fuentes de abastecimiento. Los que tengan como objeto o por efecto la limitación de desarrollos técnicos. Los que tengan por objeto como efecto abastecerse de producir un bien o servicio o afectar su producción. Y los que tengan como por objeto la colusión en las licitaciones o concursos. Pues ya lo vamos a ver más adelante.
Les traje aquí entonces algunos ejemplos: fijación indirecta o indirecta de precios, determinar condiciones de venta o repartición de los mercados. Adelante, por favor. Entonces, dentro de esas de esas prácticas restrictivas de la competencia encontramos acuerdos, es decir, yo hago un convenio, una concertación, un contrato en que yo no voy a participar, o al contrario, nos concertamos para participar todos y sacar o restringir agentes del mercado. Y como les digo, finalmente lo que afecta es a los competidores que no comparecen al mercado y a el consumidor final, que sin duda pues está privando de la competencia y de los beneficios de esta competencia. Algún acto, es decir, algún comportamiento de que evidentemente está ejerciendo una actividad económica, un abuso de la posición de dominio, es decir, tener una posición dominante en el mercado no es per se una conducta de libre competencia. Abusar de esa posición de dominio sí lo es. Entonces, porque de alguna manera está posibilitando determinar algunas condiciones del mercado. Y los actos de competencia desleal respecto de la leal competencia y de la buena fe comercial. Como les decía, los actos de competencia desleal no solamente pueden verse o materializarse en temas, en intereses privados, es decir, en intereses particulares. Una cosa es que directamente una empresa se sienta lesionada por lo que está haciendo otra empresa. Y otra cosa es que esa competencia desleal esté afectando el mercado en el que están compareciendo cierto número de competidores. Adelante, por favor. Dentro de las prácticas comerciales anticompetitivas encontramos una específicamente en el contexto de la contratación estatal, y es la colusión. Es el numeral 9 del artículo 47 que les leía hace un momento. ¿Qué es la colusión? Es cualquier acto, acuerdo que tenga como objeto o por efecto, como les digo, aquí la sola puesta en peligro también se sanciona. O el solo interés, el solo llevar a cabo esto también se sanciona. Entonces, por efecto o por objeto, para restringir la libre competencia económica en un proceso de contratación estatal. Cualquiera. Una licitación, un concurso de méritos, una selección abreviada, cualquiera. Cualquier acto o convenio que los competidores hagan entre sí para afectar o restringir la libre competencia en un proceso de contratación estatal. Adelante, por favor. Bueno, olvidé decirles, específicamente sobre estas conductas, sobre la colusión, la superintendencia tiene una cartilla donde, digamos que explica un poco más detallado. Aquí lo voy a pasar muy por encima, pero explica mucho mejor. Está en la página de la superintendencia, tienen fácil acceso y consulta, pero pueden encontrar como las formas en que se materializa la colusión. Entonces, un acuerdo puede ocurrir en cualquier proceso de contratación estatal y puede recaer sobre cualquier factor de competencia. Adelante. ¿Cuáles son las manifestaciones de esa colusión? Ofertas de resguardo, son complementarias o simbólicas, es decir, una oferta más alta que el ganador designado, una oferta demasiado alta para ser aceptada, una oferta con términos inaceptables. Yo hago una oferta que definitivamente sé que no me van a aceptar, demasiado alta, demasiado baja o por fuera de los parámetros establecidos en el pliego de condiciones, y sé que definitivamente no voy a ganar. Estoy simulando competencia y estoy afectando la competencia del resto de los competidores y favoreciendo a otro competidor. Suprimiendo ofertas, es decir, no presentar o retirar la oferta aún sabiendo que puedo presentar esa oferta. Rotar la oferta, es decir, en este proceso me presento, en el siguiente no, en el siguiente probablemente sí, todo para rotarnos esa posibilidad de ganar. Una asignación del mercado, que era lo que les mencionaba también hace un momento respecto de la repartición de las zonas o de los clientes específicos. Adelante.
¿Cuáles son esas señales de alerta respecto de una presencia de colusión? Mismos errores o tachaduras, similitud en la redacción o en la papelería, tipografía o formato, documentos presentados hacen referencia a datos como teléfono y dirección de otro participante. Hemos encontrado, se han sancionado casos donde un competidor se presenta con los mismos datos de otro competidor. Coincidencia en la relación de personas o distintos oferentes, ofertas con errores de cálculo similares, es decir, ofertas económicas casi que iguales. También se presentan en las observaciones de la entidad, son similares o idénticas, entonces dos competidores observan exactamente igual a los pliegos de la entidad. Propuestas presentadas en tiempos muy similares. Un oferente presenta su propuesta y la de su competidor. Una empresa adquiere pliegos para sí y para su competidor, o competidores socializan, y creo que esta es como la más importante, y es que los competidores socializan o sostienen reuniones que permiten o que acuerdan la restricción de esa competencia y la afectación de ese proceso de contratación en particular. Adelante. La colusión, además de ser una afectación a la libre competencia económica, de atentar contra la contratación pública, que es que representa como el 15% del Producto Interno Bruto de este país, es un delito que se encuentra previsto en el artículo 410A del Código Penal como acuerdos restrictivos de la competencia. El que en un proceso de licitación pública, subasta pública, selección abreviada o concursos se concertare con otro con el fin de alterar ilícitamente el procedimiento contractual, incurrirá en prisión de 6 a 12 años y multa de 200 a 1000 salarios mínimos. Aquí hay como un parágrafo respecto a la condición de delator o clemente. Mediante resolución en firme, obtenga la exoneración total de la multa a imponer por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio en una investigación por acuerdos anticompetitivos en un proceso de contratación pública, obtendrá los siguientes beneficios: reducción de la pena en una tercera parte, 40% de la multa a imponer, y una inhabilidad para contratar con entidades estatales por 5 años. Adelante. Dentro de las conductas anticompetitivas también tenemos, y esto específicamente como respecto a la cláusula general, el artículo 1 de la Ley 155 de 1959, que es la prohibición general, que les decía yo que quedan prohibidos los acuerdos, los convenios que directa o indirectamente tengan por objeto limitar la producción, abastecimiento, distribución o consumo de materias primas o servicios nacionales o extranjeros, y en general toda clase de prácticas o procedimientos o sistemas tendientes a limitar la libre competencia y a mantener o determinar los precios inequitativos. Entonces acá también encontramos el direccionamiento de procesos de contratación dirigido a un proponente específico. Esto no es otra cosa que cuando las entidades públicas realizan pliegos dirigidos específicamente a un solo competidor, o restringen el mercado o cierran el mercado de forma tal que solo cumpla algún competidor específico. Eso que hace que también haya un abuso de la posición de dominio en el mercado. Adelante. ¿Qué pasa? Entrega información privilegiada, ajusta los pliegos de condiciones, son pliegos de condiciones a la medida, o existe un control común y genera una apariencia de competencia. Adelante. Ya entonces, para concluir todo este tema de buenas prácticas, de contarles a ustedes cuáles son esas prácticas que afectan la libre competencia en general en el mercado, y además de eso las conductas de competencia desleal entre los competidores, dentro del manual de buenas prácticas de GLP existen muchas conductas o muchos deber ser para ustedes los competidores de este mercado. Sin embargo, yo traigo aquí dos que me parecieron muy importantes referidas a la libre competencia en general, y es la formalidad empresarial, que
todas las empresas deben estar debidamente constituidas como empresas de servicios públicos domiciliarios en la categoría requerida legalmente, contar con las certificaciones, conformidad y calidad. Los distribuidores pueden envasar únicamente en sus plantas de envasado y exclusivamente en los cilindros de su propiedad. Eso me parece supremamente importante que se cumpla, porque de nada nos sirve tener manuales o políticas dirigidas a las buenas prácticas empresariales o a la libre competencia si no las cumplimos. No solamente por cuidar el mercado en el que todos están compareciendo, sino por la seguridad del consumidor final. Mantener contratos firmados entre los diferentes agentes de la cadena de acuerdo con lo establecido por la regulación. Y esto no es otra cosa de comparezcamos al mercado en igualdad de condiciones. Porque no basta cumplir la ley porque o cumplir estas políticas porque nos estén revisando, sino por cuidar y proteger el mercado en el que nos estamos moviendo. Y por supuesto, no menos importante, la competencia desleal. Las empresas del sector de GLP no podrán emplear prácticas, procedimientos o sistemas de competencia desleal en perjuicio de los demás agentes del mercado. Se entiende como competencia desleal, como les decía, todo acto que resulte contrario a las sanas costumbres mercantiles o cuando esté esté encaminado a afectar la libre decisión del comprador o del consumidor o del funcionamiento de la libre competencia o del acceso al mercado. Los agentes participantes respetarán en todas sus actuaciones el principio de la buena fe. Como les decía, el manual de buenas prácticas de GLP pues trae un sinnúmero de buenas prácticas, además dirigidas a la limpieza, el mantenimiento de la estructura, las plantas de envasado de cilindros, el buen diseño y la disposición de esa planta, la carga y la medición correcta, las condiciones de seguridad de los vehículos, y bueno, más como dirigidas como la prestación del servicio en sí, pero desde la política de buenas prácticas y de libre competencia, considero que estas dos son las más relevantes. Agradezco con esto ya culmino y agradezco la participación y la invitación que nos hacen, que nos hizo el organizador para traerles y mostrarles esta cultura y estas buenas prácticas respecto a libre competencia. Decirles que en la superintendencia estamos muy pendientes de la vigilancia de todos los mercados y dispuestos a recibir no solamente sus quejas, sino las demandas que ustedes consideren respecto de intereses particulares respecto a competencia desleal. Y lo que les digo también respecto a las denuncias de algún mercado específico. Reiterarles que la Superintendencia de Industria y Comercio se encuentra a disposición de todos ustedes. Los canales virtuales y físicos se encuentran abiertos para ustedes, para escucharlos, para vigilar esos mercados, para vigilar y cuidar esos intereses de tanto del mercado como de los agentes que comparecen a él. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias Natalia por tu presentación. En este momento abrimos el espacio para las preguntas. No obstante, revisando el chat no veo ninguna pregunta relacionada con la exposición de la CREC y de la SIC. Vamos a dar un espacio de 5 minutos para que quienes estén interesados en realizar alguna pregunta la escriban en el chat, la cual será leída y se direccionará a la SIC o a la CREC. Entonces, voy a cerrar micrófono y cámara por 5 minutos. Y si dado el caso en estos 5 minutos no hay preguntas, vamos a finalizar el webinar.
Bueno, mientras estamos en este espacio de descanso, también procedo a recordarles a todos nuestros participantes diligenciar el control de asistencia. El link se encuentra en el chat de la reunión. Agradecemos que coloquen su nombre, un número de contacto, un correo electrónico, de qué empresa o entidad están participando y colocar algún acrónimo que podría entenderse como la firma de su asistencia a este evento. Bueno, vemos que en el chat ya hay unas preguntas, entonces comenzaré a leerlas y por favor de la CREC y la SIC, en el momento que vayan a responder, prenden su cámara y abren su micrófono. Bueno, la primera pregunta es de Orlando Iván Gutiérrez y nos pregunta, buenos días, ¿quién controló y regula a los que van en contra de la normatividad, es decir, aquellos que son piratas? Bueno, buenos días nuevamente para todos. A esta pregunta de quién controla y regula a los que van en contra de la normatividad, pues como les señalábamos, nosotros desde la Comisión de Regulación tenemos la función de expedir, digamos, toda la regulación, no solamente relativa a la parte tarifaria, sino también pues a la parte de las normas de conducta que deben de seguir los agentes. Por eso, digamos, en la presentación yo les señalaba todos los reglamentos que estaban vigentes. Pero la comisión, digamos, no es la llamada por ley a hacer, digamos, esa verificación y control. Los que están encargados de hacer todo el tema de supervisión y control a las empresas de servicios públicos, pues es la Superintendencia de Servicios Públicos. No sé si quieren de pronto ampliar ahí la respuesta. Y en materia de competencia, pues ya como lo señalaba Natalia, pues es la Superintendencia de Industria y Comercio. Bueno, sí, complementando la intervención de Mónica, si hay algún tipo de, dependiendo digamos, de los agentes piratas en el mercado, si es una empresa que esté inscrita y presta el servicio público domiciliario,
Las denuncias deben hacerse directamente ante la Superintendencia de Servicios Públicos en los diferentes canales con los que contamos. Pueden enviar su denuncia al correo electrónico sspd@superservicios.gov.co. Y si dado el caso es de pronto algún agente pirata pues de un activo y este no está, digamos, avalado o cobijado por ninguna empresa de servicios públicos debidamente constituida, este tipo de casos deben adelantarse dependiendo pues, del caso en particular ante la misma autoridad territorial de ese municipio o de ese centro poblado donde se esté realizando o materializando el hecho. En este caso son las alcaldías, la policía municipal y o la personería. Bueno, siguiente pregunta. Andrea Barón nos pregunta, canales de denuncia formales cuando se identifica competencia desleal. Sobre esta pregunta, Natalia en el chat envió pues el horario de atención, la sede principal y como el contact center y diferentes líneas de comunicación, y con esto pues aquí queda dada la respuesta a esta pregunta. Siguiente pregunta. De todas maneras, quería decirles que no importa por el medio en que lo hagan, se encuentran habilitados todos la Superintendencia de Industria y Comercio ha dispuesto todos sus canales, tanto físicos como virtuales, para que ustedes puedan allegar sus denuncias respecto de cualquier conducta que identifiquen que afecte la libre competencia o la sana competencia leal entre los competidores. Entonces allí les dejé el horario de atención, los canales físicos y los canales virtuales para que puedan hacer llegar sus denuncias. Bueno, siguiente pregunta. Nancy Niño pregunta, ¿la CREC podría indicar si los comercializadores mayoristas regulados y no regulados deben verificar antes de proceder a la venta que los distribuidores cumplan los requisitos establecidos en el reglamento de distribución? Esto es, operar una planta de envasado y tener cilindros. Bueno, mira, respecto a esa pregunta, como lo señalé propiamente en la presentación, dentro de las obligaciones generales de los comercializadores mayoristas que están efectivamente puestas en el artículo 5º de la resolución CREC 053 del 2011, que es el reglamento de comercialización mayorista, se dice claramente que antes de suscribir los correspondientes contratos de suministro, los comercializadores mayoristas, aquí no estamos haciendo, digamos, una distinción entre comercializadores mayoristas de precio regulado o comercializadores mayoristas de precio libre, sino todos los comercializadores mayoristas tienen la obligación de verificar en relación con sus compradores. Entonces, si el comprador es un comercializador mayorista, pues que cumplen con los requisitos que están en el reglamento de comercialización mayorista en el artículo 4º. Y si el comprador es un distribuidor de GLP, entonces el comercializador debe verificar que cumplen con todos los requisitos establecidos en la resolución 23 del 2008. Entre otros, esos se los mencionamos, pues digamos, explícitamente. Entre otros estaba que esta empresa debe estar debidamente registrada ante la superintendencia, organizada como una empresa de servicios públicos, debe poderse verificar que operan una planta de envasado, que cuenta con todas las certificaciones de conformidad, que tiene todas las pólizas, que cuenta con su flota de vehículos, que es propietario de los cilindros que envasa y que estos pues deben estar certificados y marcados. Entonces, pues como les mencionaba en la exposición y pues lo ratifico en este momento, la resolución donde está el reglamento del mayorista dice explícitamente en su artículo 5º que efectivamente deben los comercializadores mayoristas verificar este tipo de requisitos en relación con sus compradores. Bueno, muchas gracias. Siguiente pregunta, John Darío Vegan nos pregunta,
Actualmente existen empresas ilegales e informales dedicadas a llenar cilindros con carrotanques o cisternas en zonas rurales y otras realizan trasvase principalmente de cilindros de 45 kilos a cilindros de menor tamaño de otras marcas, incluidos los de Colgas, cilindros universales y de procedencia extranjera que utilizan para vender recargas de 10.000 pesos en adelante en los puntos de venta ubicados específicamente en casas que no cumplen las normas, poniendo en riesgo la seguridad pública de los hogares y de las personas. Se requiere la pronta intervención y control para eliminar estas malas prácticas y que el Ministerio de Minas y Energía, Superservicios, la SIC y la agremiación Gasnova realicen una campaña publicitaria nacional dirigida a los usuarios finales en contra de la ilegalidad. Bueno, creo que esa no es una pregunta que viene por el tema del Comité de Seguridad y sobre eso desde la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios es la secretaria técnica del Comité de Seguridad de GLP y eso es uno de los temas que se tratan y con este tipo de actividades como la que tuvimos hoy, que es un webinar de buenas prácticas, lo que buscamos es empezar a crear esa conciencia en todos los agentes que participan del mercado y constantemente desde la SSPD se están recibiendo denuncias que, como les indicamos, dependiendo de la tipificación de la denuncia, se pueden tratar y se les daría el trámite de acuerdo a la competencia que tiene la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios en el trámite de estas denuncias, porque entendamos que no son los únicos agentes a la hora de actuar, no solamente está la Superservicios como entidad de inspección, vigilancia y control, sino también tenemos a la Policía Nacional, a la Policía Fiscal y Aduanera, a las alcaldías y cualquier otro y personería que de una u otra forma tienen una injerencia en el mercado para asegurar la operatividad de los diferentes activos de GLP si estos son ilegales, es decir, no están adscritos o pertenecen a una empresa debidamente registrada. Y bueno, finalmente creo que del Ministerio alzaron la mano, no sé si... Norma, sí, Carlos Barrera, pero tranquila que iba en línea con lo que acabaste de mencionar, porque pues básicamente también ahí era clave frente a la intervención anterior de que efectivamente hay que coordinar acciones también desde las entidades territoriales, para que junto con la policía y lo que comentabas de la Policía Fiscal y Aduanera, incluso la Fiscalía, pues lleven a cabo operativos o incluso verifiquen si efectivamente están dentro de ese marco de la ilegalidad para efectos de en su momento poder, digamos, llevar las acciones a que haya lugar. Incluso muchas veces son recipientes que no cumplen tampoco con requisitos, que no cumplen con medidas de seguridad, entonces hay que darles un tratamiento especial y muchas veces eso también es decomisado. Sí, bueno. Entonces, finalmente, dentro del Comité de Seguridad, que están los diferentes agentes del mercado, se implementó la campaña Buenas Prácticas para la compra y uso de gas licuado de petróleo en cilindros y tanques. El objetivo de esta campaña es concientizar y educar no solamente a los agentes del mercado, sino a los usuarios finales para que ellos puedan hacer un uso adecuado de GLP. Y como parte de esta iniciativa está este webinar, está la mesa técnica regional que hubo en Soacha el 28 de julio de 2023 y otras actividades que se han ido adelantando como parte del Comité de Seguridad. También vamos a seguir trabajando con estas campañas publicitarias y todo esto nace gracias al trabajo mancomunado de todos los agentes que participan en el Comité de Seguridad. Por ello, viendo que no hay más preguntas, damos por finalizado nuestro webinar. De verdad, muchísimas gracias a todos nuestros participantes. Llegamos hasta 130 personas conectadas. Y finalmente les recuerdo que las presentaciones de hoy, como la grabación, va a estar disponible en días futuros en la página web de la SSPD, www.superservicios.gov.co. Feliz resto de día y muchísimas gracias a todos los que estuvieron participando y a quienes realizaron preguntas.
Gracias, buen Muchas día. gracias a ustedes por la Norma, invitación. para Hasta invitarlos, luego, gracias. perdón, para Ay, invitarlos a todos al finalmente, Congreso de Gasnova. Gracias. Quiero invitarlos a todos bueno, al Congreso. finalmente le doy la palabra a la directora jurídica de Gasnova, que quiere hacerle una invitación a todos nuestros participantes. Gracias, Norma. Para invitarlos al 5º Congreso Internacional de GLP, que se realizará el 23 y el 24 de agosto de 2023. Es el Congreso de Gasnova de este año. Se llama Energía Limpia hoy y mañana. Las inscripciones están abiertas y esperamos que todos nos acompañen en el Club del Nogal el próximo 23 y 24 de agosto. Muchas gracias, muy amables.